Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me trató como cajero automático después de ignorarme 20 años, hasta que mis abuelos descubrieron su secreto. Desde pequeño siempre supe que no era el favorito de mis padres. Mi hermana menor Emma siempre recibió toda su atención y apoyo, sin importar cuántas veces se equivocara en sus decisiones. Me acostumbré a arreglármelas solo. Con mucho esfuerzo, logré pagar mis estudios universitarios combinando becas y trabajos de medio tiempo, hasta que conseguí un buen empleo con un salario estable. A pesar de haber logrado todo por mi cuenta, mis padres nunca mostraron estar realmente impresionados. Durante años traté de no darle importancia y seguir adelante, pensando que algún día valorarían mi independencia. Por otro lado, la vida de Emma ha sido una constante montaña rusa. Se casó siendo muy joven, pero su primer matrimonio duró solo 2 años porque su esposo le fue infiel. No tardó en volverse a casar, y tuvo 2 hijos más. Pero este segundo matrimonio también fracasó cuando su esposo desarrolló una adicción al juego que los llevó a perder su casa. Para cuando yo estaba construyendo mi carrera profesional, Emma iba por su tercer matrimonio y ya tenía 6 hijos en total, con edades entre los 12 y 2 años. Su actual esposo trabaja medio tiempo haciendo entregas mientras intenta empezar su propio negocio, pero apenas les alcanza para vivir. Mis padres siempre han estado ahí para rescatar a Emma, pagando sus gastos aquí y allá, siempre encontrando razones para justificar por qué necesitaba un poco más de ayuda. Durante un tiempo, estuve tan concentrado en mi propia vida, que no me involucré en los problemas constantes de Emma. Pero luego empecé a notar un cambio en cómo mis padres me trataban. Se volvieron más atentos, me llamaban con más frecuencia, hablaban bien de mi trabajo, y me invitaban seguido a cenas familiares. Pensé que por fin estaban orgullosos de mí, y como una parte de mí había estado esperando esto durante años, supongo que quise creer que realmente estaban cambiando. El mes pasado me invitaron a cenar. Al principio todo parecía normal. Conversamos sobre el trabajo, y nos pusimos al día con las novedades familiares, y por un momento, me sentí verdaderamente parte de la familia de una manera que nunca antes había experimentado. Pero entonces, la conversación dio un giro. Empezaron a hablar de Emma, mencionando lo difícil que era para ella criar a 6 hijos con un solo sueldo, cómo mis padres habían hecho todo lo posible por ayudarla, pero ya se estaban quedando sin recursos. Siguieron diciendo lo afortunado que era yo por tener un buen trabajo y estabilidad, cómo no tenía personas que dependieran de mí y que estaba en posición de ayudar a la familia. Entonces vino la verdadera sorpresa. Querían que yo me hiciera cargo de Emma económicamente. Tenían todo un plan preparado. Primero, querían que le comprara una casa nueva de 5 habitaciones porque su apartamento de alquiler actual era muy pequeño para una familia de 8 personas. Querían que creara fondos universitarios para sus 6 hijos, algo que según ellos sería justo ya que yo era quien podía permitírselo. Querían que le diera una mensualidad de $5,000 para cubrir sus necesidades básicas, y darle dinero inicial para comenzar un blog sobre maternidad. En total, esperaban aproximadamente $2 millones para empezar, más apoyo económico continuo. Me quedé completamente sin palabras. No me estaban pidiendo un pequeño favor. Me estaban pidiendo un compromiso de por vida, prácticamente convirtiéndome en el seguro financiero de Emma. En ese momento me di cuenta de que su reciente amabilidad no era porque por fin me valoraran como hijo. Era porque me veían como una fuente de dinero para Emma. Les dije que aunque estaba dispuesto a ayudar con gastos pequeños de vez en cuando, o en emergencias, no me sentía cómodo asumiendo una responsabilidad financiera tan grande. En ese momento, la conversación tranquila sobre Somos Familia cambió completamente. Mi madre empezó a llorar, diciendo que estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban, y mi padre directamente me llamó egoísta y malagradecido. Dijeron que estaba mostrando mi verdadera personalidad y que estaban decepcionados de la persona en la que me había convertido. La cena terminó con ellos yéndose muy enojados. Pensé que ahí terminaría todo, pero me equivoqué. En cuestión de horas, Emma comenzó a llenar mi teléfono de mensajes acusándome de arruinar el futuro de sus hijos. Incluso hizo que sus hijos me enviaran mensajes diciendo cosas como, el tío ya no nos quiere. Era demasiado. Así que después de un tiempo bloqueé sus números. No podía creer que la situación hubiera llegado tan lejos solo porque me negué a financiar la vida de mi hermana. Al día siguiente, mi abuela, la madre de mi padre, me llamó de repente. Al parecer, mis padres le habían estado diciendo a toda la familia extendida que su hijo exitoso se iba a encargar de todo para Emma, incluso antes de preguntarme. Le habían pintado a todos un panorama sobre cómo Emma se mudaría a una casa nueva y grande. Cómo todos sus problemas económicos se resolverían, y que yo sería quien le daría todo lo que necesitara. Ahora que me había negado, estaban enfrentando una enorme vergüenza. Como la familia esperaba que yo cumpliera basándose en lo que mis padres habían presumido antes de tiempo, mis abuelos se quedaron horrorizados cuando supieron la historia completa.
Siempre habían pensado que el estilo de vida de Emma era mantenido por sus diferentes esposos, y que mis padres ayudaban por decisión propia, no porque se hubieran endeudado para mantenerla. Estaban tan molestos por el comportamiento de mis padres que ahora amenazaban con quitarlos de su testamento. Me dijeron que preferían dejar su herencia a mí y a mis primos, que realmente nos preocupamos y no nos aprovechamos de los demás. Cuando todo este problema empezó a circular por la familia, comencé a recibir llamadas de parientes que me contactaban para apoyarme. Algunos dijeron que no tenían idea de cuánto había estado luchando por mi cuenta, y se disculparon por no haberlo notado antes. Mi tía, la hermana de mi madre, incluso me llamó para decirme que lamentaba no haber notado lo diferente que me trataron durante mi crecimiento. Las relaciones familiares estaban empezando a desmoronarse con todos eligiendo lados, y mis padres no estaban manejando bien la situación. Mi teléfono empezó a sonar sin parar otra vez, esta vez con mis padres alternando entre mensajes enojados y amargos, y mensajes de voz llorando. Estaban furiosos porque yo estaba dañando su reputación dentro de la familia. En un momento, dejaron un mensaje diciendo que estaba arruinando la vida de los hijos de Emma, y que algún día me arrepentiría de esta decisión. Luego volvían a rogarme que lo pensara de nuevo, diciendo cosas como, somos familia y la familia se ayuda mutuamente. Todo esto me tiene completamente confundido. Una parte de mí se siente culpable porque crecí creyendo que la familia es lo más importante, y es difícil dejar de pensar así. Pero otra parte está agotada, dándome cuenta de cuánto tiempo he estado tratando de conseguir la aprobación de personas que solo parecen preocuparse cuando pueden obtener algo de mí. Darme cuenta de esto duele, pero sé que si acepto ahora, solo significará años de estar agotado financiera y emocionalmente, poniendo las necesidades de Emma por encima de mi propia vida. Ahora estoy aquí, escribiendo en Reddit porque realmente no sé qué hacer después. ¿Me mantengo firme y conservo mis límites sabiendo que es lo más saludable para mí? ¿O hay algún punto medio que no estoy viendo? Realmente necesito algunos consejos importantes sobre esta situación. Actualización 1. La situación con mi familia se ha vuelto más complicada de lo que imaginé. A los pocos días de contarles todo a mis abuelos, cumplieron su palabra de modificar el testamento. Actuaron rápido y contactaron a su abogado para asegurarse de que mis padres quedaran fuera de la herencia. Mis abuelos siempre han sido personas tranquilas que prefieren evitar conflictos, así que esto fue algo sin precedentes en nuestra familia. Pero parece que el favoritismo de mis padres hacia Emma, durante tantos años, fue la última gota que colmó el vaso. Mis abuelos fueron más allá y organizaron una reunión familiar para aclarar las cosas. La hicieron por videollamada para que todos pudieran participar, incluyéndome a mí aunque vivo lejos. Querían que toda la familia entendiera exactamente qué estaba pasando. Y por algunas cosas que mencionaron, sentí que iban a revelar información que ni yo mismo conocía. La reunión incluyó a tías, tíos, primos y básicamente cualquier familiar que pudiera verse afectado por esta situación. Cuando empezó la reunión, mis abuelos fueron directo al punto. Revelaron que durante años habían estado enviando grandes cantidades de dinero a mis padres para ayudarnos tanto a Emma como a mí con nuestros estudios y planes futuros. En total, habían dado a mis padres más de 200.000. Se suponía que ese dinero se dividiría entre Emma y yo para apoyarnos por igual. Me quedé sin palabras al escuchar esto. Yo había trabajado durante toda la universidad combinando becas, préstamos estudiantiles y varios trabajos de medio tiempo, luchando para mantener un equilibrio entre el trabajo y las clases. Mientras tanto, Emma vivía como si el dinero no fuera problema, siendo rescatada constantemente de cada mala decisión. Durante todos esos años, yo me las había arreglado solo mientras mis abuelos enviaban dinero del que nunca recibí nada. Mis abuelos estaban furiosos. Habían pensado que el dinero nos estaba ayudando a los dos, pero ahora que sabían cómo lo habían usado mis padres, se sentían completamente traicionados. Habían dejado claro a mis padres que querían apoyarnos a ambos por igual, pero resulta que ese dinero había ido principalmente a Emma, cubriendo sus matrimonios fallidos, pagos de alquiler y quién sabe qué más. Exigieron a mis padres una explicación detallada de cómo se había gastado cada dólar, amenazando con llevar el asunto a los tribunales si no cumplían. Para una familia tan reservada como la nuestra, esto era algo impensable, pero era evidente que habían llegado al límite de su paciencia. Además, mis abuelos anunciaron que crearían fondos fiduciarios para cada uno de los nietos, incluidos los 6 hijos de Emma. Dejaron claro que este dinero sería administrado por un profesional externo, y solo podría usarse para cosas específicas como educación o gastos médicos. Era obvio que no querían que mis padres o Emma tuvieran acceso a estos fondos, lo que me dio un gran alivio. Al menos sabía que los hijos de Emma tendrían la oportunidad de un futuro estable sin que mis padres agotaran esas cuentas para otras cosas. Después de la reunión familiar, todo explotó. Los familiares empezaron a contactarme uno tras otro, mientras comenzaban a entender la situación completa. Al parecer, esta no era la primera vez que mis padres pedían dinero a otros familiares con la excusa de ayudar a los niños o cubrir emergencias familiares.
Una tía me contó que había prestado varios miles de dólares a mis padres cuando el segundo matrimonio de Emma fracasó, pensando que era para necesidades básicas. Otro primo mencionó que mis padres habían pedido dinero cuando empecé la universidad, diciendo que era para ayudarme a comenzar, pero nunca vi nada de ese dinero. Algunos familiares estaban enojados porque sentían que los habían engañado sobre el destino de su dinero. Otros estaban tristes porque no se habían dado cuenta de cuánto mis padres habían favorecido a Emma por encima de mí. Uno de mis primos incluso me mostró capturas de pantalla de conversaciones con mis padres de cuando me gradué de la universidad. De hecho, habían desalentado a la familia de venir a mi graduación, diciendo que yo quería algo pequeño, y que no quería hacer mucho alboroto. Mientras tanto, yo había estado esperando que mi familia viniera a celebrar conmigo. Me dolió mucho ver cómo habían tratado activamente de minimizar mis logros mientras siempre hacían todo lo posible por Emma. Pero lo que más me sorprendió fue que la propia Emma empezó a contactarme. Me envió varios correos electrónicos largos, cada uno con un tono diferente. En uno, intentaba actuar como si siempre me hubiera apoyado, diciendo que nunca se dio cuenta del favoritismo que nuestros padres le habían mostrado, y que siempre pensó que éramos cercanos. En otro, se presentaba como víctima de la manipulación de nuestros padres, diciendo que la habían cegado a la realidad de nuestra dinámica familiar. Pero lo que destacaba en cada mensaje, era que de alguna manera siempre incluía una petición de ayuda durante este momento difícil. Intentaba actuar como si de repente fuéramos mejores amigos, pero era evidente que aún esperaba que abriera mi billetera para ella. Era difícil creer que, incluso después de que mis abuelos hubieran tomado medidas tan drásticas para arreglar las cosas, incluso después de la reacción de toda la familia, Emma todavía conseguía hacer que todo girara en torno a ella, y lo que podía obtener de mí. Sentía que estaba viendo la misma historia repetirse una y otra vez. Parecía que no podía entender los límites, o que yo ya no quería ser su fuente interminable de apoyo. Estaba decidido a no dejar que me manipulara de nuevo para volver a ese papel. Mientras esto sucedía, mis padres estaban ocupados con su propia campaña. Me bombardearon con mensajes de voz que iban desde ataques de ira hasta súplicas entre lágrimas. En un mensaje, mi madre me acusaba de destruir a la familia, diciendo que me arrepentiría cuando me diera cuenta de cuánto había lastimado a todos. En el siguiente, mi padre me rogaba que lo reconsiderara, diciendo que podíamos arreglar las cosas en privado, y que no tenía que ser un gran problema. Incluso intentaron hacerme sentir culpable diciendo que estaba poniendo a mis abuelos en una situación incómoda, y que necesitaba pensar en cómo se sentirían si la familia se dividía por todo esto. Pero sus tácticas no estaban funcionando. Mis abuelos me apoyaban y el resto de la familia estaba viendo cómo eran realmente mis padres. Algunos incluso me llamaron para decirme que estaban orgullosos de mí por mantenerme firme. Mi tía me llamó llorando, disculpándose por no ver lo diferente que mis padres me trataban a lo largo de los años. Dijo que siempre había pensado que yo era simplemente más independiente y que no necesitaba tanto apoyo. Pero ahora se daba cuenta de que me habían forzado a ese papel porque mis padres habían puesto tanto énfasis en Emma. A medida que la familia comenzaba a ver todo lo que había estado pasando, más personas se acercaron con disculpas o historias sobre cosas que habían notado a lo largo de los años. Era agridulce. Una parte de mí se sentía aliviada de que finalmente saliera la verdad, de que la gente reconociera los sacrificios que había hecho por mi cuenta. Pero otra parte de mí sentía que estaba reviviendo años de dolor y rechazo. Todos esos momentos en los que me había sentido invisible. Todos esos momentos en los que me había preguntado por qué mis logros no parecían importar tanto. Todo tenía sentido ahora, pero no borraba los años de sentirme como si fuera menos importante. Las consecuencias de todo esto han sido agotadoras. Mis padres aún se niegan a aceptar la responsabilidad de nada de esto. Están tan preocupados por la reputación de la familia que no pueden ver el daño que han causado. Para ellos, esto es solo otra discusión que debería dejar pasar por el bien de la paz, y están desesperados por mantener toda esta situación en secreto. Pero ya no me siento culpable por defenderme. Creo que finalmente estoy viendo lo importante que es establecer límites, incluso con la familia. Si cedo ahora, solo significará más años de ser utilizado y dado por sentado. Por primera vez, siento que tengo el control de mi propia vida. Mis abuelos me han asegurado que se encargarán de mis padres si intentan llevar esto más lejos. Han dejado claro que no quieren que me sienta presionado, e incluso me dijeron que si mis padres intentan seguir causando problemas, están preparados para tomar medidas adicionales para protegerme. Solo saber que no tengo que pasar por esto solo ha marcado una gran diferencia. Ahora me pregunto qué significa la familia en este punto. Todos estos años, pensé que ser un buen hijo y hermano significaba poner a todos los demás primero, sacrificando mis propias necesidades para asegurarme de que todos los demás estuvieran bien. Pero ahora me doy cuenta de que hay un límite. Y la familia no debería hacerte sentir como un cajero automático, o ignorar tu propia felicidad solo porque es conveniente.
A medida que todo continúa desarrollándose, me mantengo firme en mi decisión, pero hay una parte de mí que se pregunta si debería estar haciendo algo más o manejando esto de manera diferente. Realmente apreciaría cualquier consejo sobre cómo seguir adelante. Todavía hay mucho que procesar, y estoy tratando de tomar las cosas día a día. Actualización 2. Solo unos días después de que mis abuelos anunciaran los cambios en el testamento, mis padres finalmente rompieron su silencio. En lugar de disculparse o admitir que podrían haberse excedido, enviaron un largo correo electrónico muy calculado, que intentaba justificar cada decisión que habían tomado. No solo defendieron haber favorecido a Emma, prácticamente lo celebraron, llamándolo una inversión porque Emma, según ellos, siempre había estado más orientada a la familia. Mientras tanto, a mí me describieron como independiente y enfocado en mi carrera, lo que para ellos aparentemente significaba que no necesitaba tanto apoyo. Siguieron explicando que su petición de que yo me hiciera cargo económicamente de Emma no se trataba de dinero en absoluto. Lo veían como una forma de equilibrar las cosas, ayudando a Emma a tener las mismas ventajas que creían que yo había tenido por mi cuenta. Para empeorar las cosas, me llamaron egoísta por no querer compartir mi supuesto exceso de dinero con mi familia. El correo electrónico no eran solo palabras. Adjuntaron una lista detallando todo lo que decían haber gastado en mí versus en Emma. Incluyeron todo, hasta cosas básicas de la infancia como comida, ropa y vivienda. Para Emma, enumeraron sus gastos de boda, pagos de casa, e incluso cosas como terapia después de sus divorcios. Incluso pusieron una línea sobre el apoyo emocional de Emma durante su adolescencia, marcada como valor incalculable. Era tan ridículo que me di cuenta de que habían estado pensando en estas cosas durante mucho tiempo, probablemente esperando el momento de echármelas en cara. Al parecer, también habían compartido este correo electrónico con toda la familia extendida, esperando pintarme como el egoísta. Pero les salió mal. Familiares que habían sido neutrales empezaron a contactarme, sorprendidos por lo que vieron como un intento absurdo de cobrarme por la crianza básica. Algunos incluso se disculparon por no darse cuenta del nivel de favoritismo que había tenido que soportar. Creo que mis padres esperaban que la gente se pusiera de su lado, pero todo lo que hicieron fue alejar a todos aún más. Sumándose a todo esto, el abogado de mis abuelos se involucró. Mis abuelos siempre habían pensado que cualquier dinero que le habían dado a mis padres a lo largo de los años se estaba dividiendo entre Emma y yo para nuestra educación y otros gastos necesarios. Ahora, estaban descubriendo que el dinero había ido hacia cosas como las bodas de Emma y sus diversas relaciones fallidas. El abogado envió a mis padres una carta oficial exigiendo una explicación detallada de dónde había ido el dinero. Los abuelos estaban dispuestos a llevar esto a los tribunales, si era necesario y, honestamente, no los culpaba. Se sentían traicionados y yo también. Era como una red retorcida de engaños, que se había estado construyendo durante años sin que yo lo supiera. Sorprendentemente, el primer exmarido de Emma se puso en contacto conmigo. Es el padre de sus 2 hijos mayores, y aunque nunca habíamos sido cercanos, siempre nos habíamos llevado bien. Me dijo que se había enterado de todo lo que estaba pasando, y quería compartir su versión de las cosas. Reveló que mis padres lo habían presionado para que se casara con Emma cuando ella quedó embarazada, prometiéndole apoyo económico si seguía adelante con el matrimonio. Yo sabía que ese matrimonio había sido apresurado, pero no me había dado cuenta de que mis padres habían estado tan involucrados. Al parecer, la mayor parte del apoyo que mis padres habían dado venía del dinero que habían recibido de mis abuelos. Dinero que mis abuelos pensaban que iba para el futuro de Emma y mío. El ex de Emma incluso se disculpó, diciendo que lamentaba no haberse enfrentado a ellos y haber dejado que las cosas se salieran de control. Mis padres rápidamente se dieron cuenta de que el correo electrónico no estaba teniendo el efecto que esperaban. Intentaron retractarse. Enviaron un mensaje de seguimiento a todos diciendo que el correo electrónico original había sido escrito con enojo y que no debía tomarse muy en serio. Era difícil creer esa excusa cuando su correo electrónico claramente había sido planeado durante un tiempo. Era tan detallado que podrían haberlo impreso y enviado como un documento oficial. Tratar de retractarse ahora solo los hacía quedar peor, y nadie les creyó. Emma había estado callada durante unos días después de la reunión familiar, pero luego empezó a contactarme de nuevo. Su tono había cambiado de hacerme sentir culpable a algo más desesperado. Envió algunos correos electrónicos diciendo que siempre me había querido, y que no se había dado cuenta de que nuestros padres nos habían tratado tan diferente. Incluso trató de darle la vuelta a su situación, diciendo que nunca había querido ser una carga para mí, pero que estaba en una situación difícil con sus hijos. Sus mensajes se volvieron más extraños, alternando entre recuerdos de la infancia y recordatorios de lo difíciles que eran las cosas para ella con 6 hijos y un marido con problemas. En un momento habló sobre los problemas del negocio de su esposo, e insinuó que sus hijos estaban teniendo dificultades en la escuela debido a todo el estrés en casa.
Era difícil no sentir algo de pena por Emma y sus hijos, pero al mismo tiempo no podía ignorar todo lo que había pasado. Ella había sabido sobre el favoritismo de nuestros padres durante años, y se había aprovechado de ello mientras yo me las arreglaba solo. Ahora que estaba en problemas, quería que yo interviniera y la sacara de apuros. Sus correos electrónicos no me enojaron tanto como me entristecieron. Era mi hermana y sus hijos no tenían la culpa de nada de esto, pero no era mi responsabilidad rescatarla de una situación que ella había ayudado a crear. Más miembros de la familia empezaron a aparecer con historias. Una de mis tías se comunicó, disculpándose por nunca haber dicho nada cuando notó que las cosas no parecían justas entre Emma y yo. Recordaba momentos en los que mis padres claramente me ignoraban y favorecían a Emma, pero no había querido meterse en ese momento. Incluso mencionó que una vez se había ofrecido a ayudarme con mis solicitudes universitarias, pero mis padres la habían rechazado diciendo que yo lo tenía todo bajo control. En realidad, yo estaba manejando todo por mi cuenta, haciendo malabares entre las solicitudes escolares y el trabajo. Mi tía dijo que no se había dado cuenta de cuánto me habían dejado solo para manejar las cosas, y se sentía culpable por no haber intervenido antes. Los grupos de chat familiares se volvieron muy incómodos. Los parientes seguían contactándome preguntando si necesitaba algo o si podían ayudarme de alguna manera. Era extraño tener de repente a todas estas personas ofreciendo ayuda y apoyo, especialmente porque nunca habían estado involucrados en mi vida antes. Agradecía su amabilidad, pero era abrumador. Una parte de mí sentía que no debería necesitar ese apoyo ahora. Ya había pasado por las partes más difíciles por mi cuenta. Mayormente solo les daba las gracias, sin estar seguro de qué más decir. Incluso los amigos más cercanos de mis padres empezaron a alejarse. Algunos habían creído su versión de que yo era alguien trabajador que no se preocupaba por la familia. Pero después de leer el correo electrónico y escuchar más detalles, empezaron a ver a través de las excusas de mis padres. Algunos incluso se acercaron para disculparse, admitiendo que se habían equivocado al juzgarme. Uno de ellos incluso mencionó que mis padres les habían pedido dinero prestado, diciendo que era para necesidades familiares. Creían que era para gastos básicos, pero ahora se preguntaban si en realidad habían estado financiando el estilo de vida de Emma. A pesar de todo, mis padres seguían insistiendo. Continuaban enviando mensajes, diciendo que yo les debía por todo lo que habían hecho por mí, que era responsable de mantener a la familia unida, y que mi negativa a apoyar a Emma estaba destruyendo a la familia. Decían que yo estaba arruinando todo, dañando su reputación, lastimando a los hijos de Emma. Era frustrante porque estaban ignorando sus propias acciones, fingiendo que nada de esto era su culpa. Por ahora, me mantengo firme. Me niego a dejarme convencer de arreglar problemas que mis padres crearon, o a asumir la responsabilidad por las decisiones de Emma. Todavía es difícil creer que esta es mi familia, que las cosas llegaron a un punto donde tengo que elegir entre mi propio bienestar y lo que ellos llaman lealtad familiar. Es mucho para procesar, y, honestamente, no sé qué traerá el futuro, pero por primera vez siento que estoy defendiéndome, y finalmente siendo escuchado. Eso, al menos, es un paso en la dirección correcta. Actualización 3. La situación ha llegado a una especie de final. Uno que nadie en la familia podría haber imaginado. Mis abuelos, después de todo el desorden y los problemas ocultos que salieron a la luz, decidieron tomar una posición firme. Organizaron una última reunión familiar, y esta vez con su abogado presente. Se sentía irreal, como si se cerrara un capítulo con tantas heridas y sentimientos sin resolver todavía en el aire. Sin embargo, esto no era solo para hablar. Mis abuelos tenían un plan y no querían perder más tiempo. Anunciaron que no solo habían actualizado su testamento, sino que estaban tomando medidas inmediatas con sus propiedades para evitar cualquier mal uso adicional. Durante años, mis padres habían estado viviendo sin pagar renta en una casa de vacaciones de la familia. Se suponía que era algo temporal, pero mis padres lo habían convertido en su casa permanente. Pensaban que eventualmente la casa sería suya, pero eso se acabó ahora. Mis abuelos están vendiendo la propiedad y planean usar el dinero para crear fondos educativos para todos los bisnietos de la familia. Esto incluye a los hijos de Emma, así como a los hijos de mis primos. Para dejar claro que no habría más desvíos de dinero, mis abuelos también presentaron un plan de reorganización. Están creando becas anuales para cualquier miembro de la familia que busque educación superior o certificaciones profesionales, pero estos fondos serán manejados por un administrador independiente sin participación de miembros de la familia. Al escuchar esto, mis padres se veían completamente sorprendidos. Perder la casa gratuita era bastante malo, pero darse cuenta de que no tendrían acceso futuro al dinero de mis abuelos fue un golpe de realidad que no esperaban. Por primera vez, no discutieron o al menos sabían que no serviría de nada. Solo se veían derrotados, lo cual era extraño de ver en mis padres después de todos los años de orgullo y control. Mis abuelos les dieron 60 días para mudarse de la propiedad y no habría extensiones.
El abogado les presentó un documento firmado, y mis padres no tuvieron más opción que aceptar. Sorprendentemente, mis padres también admitieron algunos errores financieros relacionados con los fondos educativos que mis abuelos habían dado años atrás. Esta fue una gran revelación, y muchos miembros de la familia estaban impactados. Sin muchas opciones, mis padres firmaron un acuerdo formal de reembolso, aunque estoy seguro de que será difícil para ellos. Se mudarán a un pequeño apartamento una vez que dejen la propiedad, y tendrán que reducir mucho su estilo de vida. Está claro que este es un cambio enorme para ellos. Han vivido cómodamente del apoyo familiar durante tanto tiempo, que no creo que alguna vez imaginaran que tendrían que hacer un presupuesto o reducir gastos. Emma, mientras tanto, parece haber aceptado la realidad de la situación también. Su sistema de apoyo básicamente se está desmoronando a su alrededor. La ayuda gratuita de mis padres ya no estará allí, y ya no puede depender de ellos para pagar sus cuentas o ayudarla si los negocios de su esposo fracasan. Pero en lugar de quejarse o tratar de hacerme sentir culpable más, finalmente está tomando medidas para cambiar las cosas por sí misma. Se ha inscrito en un programa de facturación y codificación médica, algo que debería darle un ingreso estable y la oportunidad de mantener a sus hijos por su cuenta. Su esposo ha tomado más horas en su trabajo de entregas, y parece estar haciendo un esfuerzo para ayudar con los gastos de la familia. Emma incluso me envió un correo electrónico, no pidiendo dinero, sino simplemente pidiendo ayuda con su currículum. Acepté revisarlo, pensando que era una pequeña forma de ayudar sin fomentar su dependencia. Lo que probablemente ha sido el cambio más sorprendente y conmovedor es escuchar de los hijos de Emma. Se pusieron en contacto conmigo a través de su padre, el primer esposo de Emma. Al parecer, mis abuelos habían arreglado que fueran a terapia familiar. Habían estado cargando con muchos sentimientos confusos sobre la dinámica familiar, y habían quedado atrapados en medio de tanto drama. Ahora, con la ayuda de los terapeutas, están empezando a entender las relaciones complicadas y el favoritismo en el que han crecido. Los niños mayores se disculparon por los mensajes de culpa que enviaron cuando todo esto empezó. Dijeron que no se habían dado cuenta de cuánta presión me estaba poniendo su madre, y que se sentían mal por cómo habían sido usados como peones. Les dije que estaba bien, y que nada de esto era su culpa. Son solo niños, después de todo, y solo estaban siguiendo el ejemplo de su madre. Me siento esperanzado de que la terapia les ayudará a entender que no son responsables de arreglar los problemas entre los adultos en sus vidas. Mientras mis padres parecen estar aceptando su nueva realidad, les está costando aceptarla completamente. En un último intento por cambiar la historia, empezaron a enviarme fotos al azar de mi infancia, cada una con mensajes como: ¿recuerdas cuando éramos una familia feliz? Y no olvides quién ha estado ahí desde el principio. No estoy seguro si están realmente tratando de hacer las paces, o si es solo otra táctica para jugar con mis emociones. Algunos mensajes hablan sobre cuánto sacrificaron para criarme, mientras que otros los presentan como víctimas abandonadas por todos los que les importaban. También han estado diciéndole a cualquiera que los escuche que la familia se ha vuelto contra ellos, presentando toda la situación como si fueran víctimas inocentes que solo querían ayudar a Emma. Pero creo que la mayoría de la familia ve a través de esto ahora. Están manteniendo su distancia, y las relaciones ahora son educadas pero distantes. En cuanto a mí, toda esta experiencia ha sido reveladora. No tenía idea de cuán profundo era el favoritismo, o cuánto había sido manipulada mi familia a lo largo de los años. Mis abuelos han sido increíbles durante todo este proceso, mostrando una fuerza y justicia que nunca aprecié completamente antes. Están dando un paso adelante para proteger a la próxima generación, asegurándose de que haya protecciones para evitar que se repita lo que pasó conmigo y Emma. Toda la experiencia ha sido dura, pero una necesaria llamada de atención a la realidad. Me ha mostrado quién realmente se preocupa por mí, y quién solo me veía como alguien en quien apoyarse para obtener dinero. Al final, estoy agradecido por las personas que han estado a mi lado.